Hey, ¿cómo escucha esta gente? Sean nuevamente bienvenidos a un nuevo capítulo de este maravilloso podcast llamado La Era. Hoy estamos con Gunza directamente desde el pueblo Arhuaco, una realizadora audiovisual y cineasta que además pertenece al colectivo Yusokwi. Gunza. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. El colectivo Yusokwi es una casa productora de la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las primeras casas productoras que nace en el liderazgo de Amado Villafaña y que bueno, hoy está dando paso al relevo generacional y poco a poco uno va abriendo camino para nuevas narrativas y nuevos espacios de difusión. Bueno, Gunza, hablemos un poco de ese ejercicio como productora y qué significa para usted este proyecto. Debo decir que en el mundo audiovisual soy bastante nueva. Si bien Amado Villafaña tiene un liderazgo de hace más de 20 años, digamos que para mí, de manera muy hablando desde mi trayectoria, ha sido no solamente un espacio para reflexionar frente a lo que queremos de ahora en adelante construir, sino también en donde hemos faltado un poco, en donde han estado nuestros vacíos. La producción ha sido una gestión que se ha mantenido principalmente local, pero a través de este proyecto hemos pensado en nuevas apuestas que nos lleven a un nivel internacional y que nos permita seguir como generando puentes de diálogos que permitan seguir no solamente reflexionando en torno a la soberanía audiovisual indígena, sino en todos estos esquemas de producción que permiten entender la vida de otras maneras. Gunza, ¿qué significa Saint Saré y la partícula de Dios? Bueno, Saint Saré y la partícula de Dios es el nombre del largometraje documental que actualmente está en etapa de preproducción. Saint Saré es la ley de origen, es decir, son todas estas normas, todo este conocimiento y todo este concepto que entendemos a partir de la existencia de absolutamente todo. Por otra parte, la partícula de Dios es un concepto de la física cuántica que también va muy ligada a esta creación de la materia. Entonces es un poco una analogía que busca como tejer un primer puente para entender que hay muchos puntos de aproximación a pesar de estar construidos en diferentes espacios. Gunza, ¿alguna vez has visto un proyecto como este en la pantalla grande? Bueno, yo no he visto todas las películas del mundo. Puedo decir con franqueza que es algo totalmente novedoso para el pueblo arhuaco. Okay. Puedo decir que es un camino que empieza a abrir. Puedo decir que además va a ser va a enmarcar una ruta para el diálogo intercultural y de cómo estos esquemas pueden también dar paso al relevo generacional. Exacto. Entonces, sí, como que estamos avanzando en eso. Entonces, en ese orden de ideas, siente que estas son imágenes faltantes en la pantalla colombiana, ¿cierto? Sí, la historia siempre está contada por muchas personas y siempre va a haber alguien con una versión diferente. Entonces, ¿por qué crees tú que es tan necesario contarlas desde el pueblo indígena? Porque por más de 20 años se ha luchado precisamente para que no haya intermediación. ¿Por qué necesitaría que alguien más hable por mí cuando yo puedo hacerlo y comunicar directamente? Y comunicar desde la visión que está arraigada al territorio. En ese sentido, y bajo esta lógica, es que nacen todos los proyectos, tanto que hemos trabajado como esta nueva apuesta. Yo creo que eso lo compartimos como pueblo afro, palenquero y pueblo indígena arhuaco, que siempre hemos sentido encima, como dicen por ahí, aquí en la nuca respirando, ¿no? Ese relato hegemónico de personas ajenas del territorio. Y con el nacimiento de esta nueva era para el cine, el audiovisual colombiano, es cuando toca la puerta esa oportunidad de poder contarnos nosotros mismos como territorio. Entonces eso significa Saint Saré y la partícula de Dios, pero háblame un poco más de la historia, háblame de los personajes y la conexión que tienen estos con Europa. ¿Cómo es eso? Saint Saré y la partícula de Dios lo que propone básicamente es un diálogo entre diferentes esquinas del conocimiento para pensarnos en el futuro.
Pero ¿qué es eso exactamente? Es básicamente encontrar las coincidencias que hay entre la física cuántica y el conocimiento ancestral que ha estado de manera milenaria para poder entender cómo esto explica el mundo y cómo no solo explica, sino que también hace un llamado a que hay que generar cambios en términos de impacto ambiental. Dicho esto, se presenta como un diario una bitácora de viajes donde Amado va explorando a través del territorio y luego al resto del mundo todo lo que, todas estas coincidencias y aproximaciones que hay en estos dos aspectos. Es importante decir que muchos años, mucha gente, científicos, antropólogos han llegado al territorio preguntándonos sobre el mundo. Ahora somos nosotros los que estamos saliendo y queremos empezar a preguntar y hacer estas preguntas y a remover estos espacios para empezar e invitar a reflexionar. Entonces, como personaje principal dentro de la película también hay un arhuaco que es físico y tiene un acercamiento grande con la física cuántica y unas investigaciones. Este personaje que se llama Teirungumu va a ser como este puente entre ambos mundos, pero además junto a él la idea es visitar el laboratorio que hay en Suiza de partículas, también de eso entrevistar a algunos físicos premio Nobel con los que ya se ha entablado algunas conversaciones y bueno, como todo documental, gran parte es descubrimiento y evolución del mismo proyecto. Hay muchas cosas que no están resueltas y se resolverán dentro del proceso. Con el equipo de Santa Marta hablábamos un poquito de la importancia de sentirnos representados desde los que hacemos. Entonces, leyendo el perfil de los personajes, y el equipo técnico del proyecto, veo que todos son del pueblo arhuaco. ¿Por qué? En su mayoría, no absolutamente todos, pero sí en su mayoría. Y cómo podemos hablar del territorio sin la gente del territorio. Entonces, pero de igual, yo siento que los espacios de interculturalidad nos ayudan a dar grandes pasos. Claro. Es decir, no es lo mismo que estar uno solo viendo su propia visión a que pueda haber también un tercero alimentando toda esta visión y que permita seguir nutriendo todo este proyecto. Entonces, para mí es un proyecto que enmarca una ruta de la interculturalidad a través de una dirección compartida, a través de una producción compartida pero que ante todo respeta todo lo que tenga que ver con el territorio, claro, sobre las personas que están liderando ese proceso. No es más, señores, ¿cómo hablamos del territorio si no somos del territorio? Frase para enmarcar. Por favor. ¿Ustedes como colectivo recuerdan, no sé, el día, el momento en el que el cine dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una oportunidad para narrar el territorio, la gente, su historia? Yo creo que hay algo que debemos como enmarcar y es que estos movimientos nacen es más de una denuncia política y es decir, hay algo que marca mucho Amado Villafaña, que es el director y también es mi padre, y es que uno no hace esto por arte, por amor al arte. Él comienza haciéndolo como una posibilidad para empezar a hacer eco sobre lo que estaba pasando en el marco de la violencia, del conflicto armado y de otros problemas dentro del territorio. Entonces yo siento que siempre es bueno como pensar en esos inicios porque al final el mensaje de defensa del territorio debe permanecer, por mucho que evolucione toda la estructura narrativa. Entonces, cuando él inicia, un mamo le dice, lo que pasa es que la gente no indígena ya no escucha por los oídos, sino que escucha por los ojos. Y es así como empieza. Yo siento que ese fue el punto de partida para entender y entrar a estas lógicas y a esto que llamamos domesticar las cámaras. Ahorita mencionabas todo esto de relevo generacional y después mencionas que el director Amado Villafaña es tu padre. ¿Cómo ves tú ese proceso, cinematográficamente hablando, de hacer relevo generacional para contar el territorio? Yo siento que ante todo las películas deben ser conexiones humanas. En ese sentido, entender esta película desde ese foco familiar, desde ese foco territorial y desde ese foco
siento que nos conecta mucho más y que también me permite, por lo menos yo que siempre he estado como en la sombra de esa trayectoria, entender la importancia de seguir este camino, ya desde un lugar más visible. Lo hablamos ahora un poquito como creadora, como realizadora, cineasta, productora, pero hablemoslo pensando ahora como comunidad. ¿Qué significa para ustedes verse en pantalla desde Saint Saré y la partícula de Dios? El tema de la representación para mí es algo súper importante. Construimos imaginarios a través de lo que vemos. Y no solamente del que no nos conoce, sino también de nosotros mismos. Claro. Para nosotros lo primordial dentro de una película es que antes de que vaya afuera, o sea, que la gente adentro nos crea, que se siente identificado, que se sienta representado por lo que está viendo. Entonces, y de ahí también la importancia de que sea uno mismo quien deba grabar y quien deba narrar estas historias, porque nadie lo va a contar como uno. Por mucho que tenga aproximaciones, por mucho que haya vivido 20 años en la sierra, siempre hay otras cosas que conectan y que van más allá en esta relación con el territorio. Así es. Entonces, para nosotros y también para el pueblo, no es solamente primordial. Y ya luego, si hablamos a escala internacional, tener a una persona arhuaca, donde hay países que incluso desconocen la existencia de pueblos indígenas, sino que hablan de pueblos indígenas y lo ven como algo del pasado, cuando aún estamos acá y cuando la conservación de estos países se sostiene principalmente por los pueblos indígenas, es también ir abriendo puente para que no se puede abrir puentes si no se reconoce al otro. Claro. Entonces, eso es lo que contribuye estas películas. Ok, qué chévere eso, ¿no? Dejando atrás como que nos sigan contando y empezar a representarnos y sentirnos representados por lo que vemos. Gunza, ¿cuáles han sido los retos para contarnos desde el territorio? Muchísimos. No, me han preguntado cuáles no han sido los retos. Sí. Digamos que al comienzo, muy al comienzo, la cámara se entendía como una forma de quitarle parte del espíritu al territorio. Entonces, todo este proceso de producción tuvo que también articularse con todas estas dinámicas espirituales y de entendimiento del pueblo. Claro. Eso abrió no solo una primera puerta, sino también una posibilidad de entrar a otra lógica, pero en su momento fue un gran reto. Entonces veías a las autoridades, a los mayores y mayoras, viendo como con desconfianza todo esto, con desconfianza el trabajo, y de alguna manera hasta de traición, como todo esto ha evolucionado, la confianza que se ha construido ha sido realmente grande, pero todavía también existen otros retos y es frente a la posibilidad de recursos financieros para poder apalancar estas historias, frente a la posibilidad de personas que sean sensibles a escuchar y entender estas otras maneras. Ahí lo mencionas, ¿no? Que hay una brecha bastante grande en el tema de recursos para financiar este tipo de proyectos, pero ahora como beneficiaria del Fondo para el Desarrollo Audiovisual de las Comunidades Étnicas, ERA, ¿dónde crees tú que está la importancia de estas oportunidades como lo es este fondo para este tipo de proyectos y producciones? Yo quisiera destacar que esta alianza de Fondo ERA y Manos Visibles no se reduce simplemente a un apoyo económico. Yo siento que se crea a partir de ahí una red de apoyo que permite seguir apalancando y difundiendo estos proyectos y que esperamos que además con ese recurso económico este proyecto pueda ir a otro nivel. Ya lo digo, Gunza, esto va más allá de unos recursos económicos, también es el acompañamiento que se le brinda a las producciones y a los realizadores, ¿no? Pensando también en la territorialidad y que estas películas, estos proyectos sean sean de adentro mirando hacia afuera. Gunza, para ir cerrando, ¿cómo imaginas tú esta nueva era del cine colombiano con la gente, las comunidades étnicas apropiándonos de las pantallas? ¿Sabes qué es lo más bonito de esta pregunta? Que ya empieza a ser una realidad y no es como que veamos el futuro, sino que ya está pasando y estamos en el presente. Hay un concepto que se conoce como la línea negra, que es una red, un tejido de diferentes espacios que logran que todo el territorio esté en armonía.
Yo siento que así debe ser la nueva era, un tejido de diferentes miradas y visiones que hacen que el mundo entre en armonía frente a tantas crisis que estamos teniendo actualmente. Y ahí está, señores. Con Gunza tuvimos una excelente tarde, una excelente conversa. Estoy muy encantado de haberte conocido. Gracias, Gunza. Un placer Listo. tenerte por aquí. Vale, gracias.